amigos? Muy buenas noches con todos ustedes. Regresamos al segundo bloque del programa Entérate con Leslie y tenemos un distinguido invitado, el doctor Gino Ríos Patio. Él es abogado, doctor en Derecho, presidente de la Asociación Peruana de Criminología, AMAUCHA, y también es director del Instituto de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, con quien vamos a tratar todo lo relacionado a el enfoque criminológico de la violencia de género en nuestro país. ¿La respuesta penal es eficiente o qué otras respuestas desde el enfoque criminológico podemos tener para poder ayudar a erradicar esta violencia, pero sobre todo a comprender cuál es su origen y sobre todo plantear respuestas y alternativas de solución? Muy buenas noches, doctor Gino Patio. Muchísimas gracias por estar en el programa por primera vez y ha sido un placer encontrarlo después de muchísimos años. Muy buenas noches, mi querida Leslie. Efectivamente, ha sido un enorme gusto y estoy seguro que esta conversación va a ser un gran placer intelectual y te agradezco la invitación a tu programa Entérate con Leslie. Doctor Gino Ríos Patio, usted es autor de diversos contribuciones académicas en el Perú, pero este es un tema que realmente preocupa a la sociedad. Usted en su artículo que fue publicado sobre el enfoque criminológico de la violencia de género intrafamiliar, por ejemplo, habla sobre patrones culturales, ¿no? Y sobre todo la supremacía de una sociedad formada en una cultura patriarcal, en la supremacía del hombre sobre la mujer, y que en tiempos de pandemia, doctor Gino Ríos Patio, esta violencia, ¿no?, ha incidido mucho más, ¿no?, en el tema de género. Efectivamente, es un tema de actualidad palpitante y polémico también, pero es un tema que debe situarse en el lugar pertinente. Y ese lugar pertinente es el de la academia, el de la comunidad científica. ¿Para qué? Para poder debatir sobre cómo enfrentar y superar esta situación que verdaderamente hace ya un problema estructural, institucional, histórico en nuestro país. Tú has dicho algo muy importante. Este tipo de violencia, de comportamiento violento, se ha incrementado durante la pandemia en toda la región indoamericana, no solamente en Perú. Y eso que estamos hablando de criminalidad aparente, no de criminalidad real. Aparente, ¿por qué? Porque es solamente la que se denuncia. Y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, por ejemplo, tiene niveles muy altos de actitudes de ciudadanas por las cuales no denuncian, o sea, prefieren no denunciar porque lo consideran pérdida de tiempo, pérdida de dinero, pérdida de esperanzas, etc. Entonces, criminalidad aparente, quiere decir que el problema es mucho mayor. Ahora, ¿cómo acercarnos a una cifra más cierta? Mediante encuestas de victimización. Doctor Gino Patio, por ejemplo, ¿por qué cree usted que nosotras cuando estamos pasando por esta situación de violencia, porque a mí también me hacen llegar sus situaciones, y por qué cree usted que no se animan a denunciar estos hechos? Por más que se ha hecho una ardua difusión desde el Estado, desde los otros sectores de la sociedad, se conocen de casos donde existen violencia intrafamiliar entre grupos, integrantes de los grupos de familia, ¿no? Y no quieren denunciar, no quieren vivir, ¿no? Teniendo esta letanía por dentro y no hay forma como esto se pueda ayudar, ¿no? Porque si no denunciamos, ¿cómo es que realmente podemos canalizar la solución a este caso? Sí, es verdad, lo que tú manifiestas. El hecho de no denunciar invisibiliza un problema mayúsculo a nivel social. Es decir, el conflicto individual se va a potenciar a nivel social por el hecho de la no denuncia. Eso es verdad. Pero ¿por qué no denuncian? Bueno, las personas no denuncian por múltiples factores. En primer lugar, por el tema de la cultura patriarcal que existe. Es decir, hay una violencia simbólica que contribuye a normalizar
esta desigualdad entre varón y mujer. Desigualdad, por cierto, que es odiosa, es una desigualdad que no debería darse, pero lo que ocurre es que las sociedades desde tiempos primitivos han ido construyendo y sedimentando sobre la base de diferencias naturales, biológicas entre varón y mujer, esta desigualdad, primero funcional, en las funciones de ambos géneros, luego en los estereotipos, luego en las características psicológicas de ambos géneros, y vino posteriormente la cultura, la literatura, la filosofía, la religión, a asentar esa cosmovisión desigual que beneficia al varón. Y finalmente, nuestro querido y viejo derecho vino a normativizar eso que era una costumbre ya ancestral. Entonces, el problema es, en primer lugar, que las personas, varones y mujeres, tienen ese paradigma mental de cierto predominio del varón, aunque no abuso, por cierto, pero sí predominio. Entonces, esa es una razón por la cual no denuncian. Otra razón es que hay muchas personas, acuérdate del índice de credibilidad que tiene el Poder Judicial y todas las instituciones públicas, no solo en el Perú, sino en Indoamérica. La Corporación Latinobarómetro, en su informe 2019, trata al respecto. No creen en el sistema penal. Entonces lo consideran una pérdida de tiempo, un detonante de represalias del varón, etc. ¿No es cierto? Y por último, otro factor por el cual no denuncian es que se pierde mucho. Se pierde tiempo, se pierde dinero, se pierde expectativas, se pierde esperanzas. Y entonces las personas que viven en una sociedad de hecho conflictiva desde el punto de vista estructural, institucional, conductual y discursivo, no quieren más. Entonces prefieren arreglar las cosas a su manera, que no siempre es la que corresponde. Claro, así es, no la siempre más adecuada, no será la más adecuada, porque eso nos puede conllevar a otro tipo de escenarios, ¿no? De escenarios delictivos y de más daño para los integrantes del grupo de familia. Siempre hemos sostenido que le hemos pedido siempre a las personas que se están viviendo una situación de violencia que denuncien, porque el no denunciar también nos hace cómplices del agresor, ¿no? Entonces, pero aquí vemos el punto esencial de esta entrevista, es usted plantea, ¿no?, el enfoque de violencia de género desde el punto de vista de la criminología, ¿no? Y en una de las partes de su interesante artículo, por cierto, ¿no?, usted dice que en el ámbito penal no se han dado una respuesta eficaz o eficiente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay tipos penales y una violencia se tiene que sancionar, ¿no?, porque es un delito, se tiene que sancionar. Lo cierto es que también ha habido un incremento, ¿no? Ante la tipificación de conductas de esta naturaleza, también ha habido un incremento de la violencia en paralelo. Entonces, desde el punto de vista criminológico, ¿cuál cree usted que sería este estudio y las posibles alternativas para poder solucionar este tipo de violencia en nuestro país? Bueno, para eso hay que trabajar mucho y arduamente. En primer lugar, tenemos que completar la introducción de la criminología en el país, pero no solo de una criminología académica, en aspecto en el cual también estamos rezagados, sino divulgarla a la sociedad. O sea, que el ciudadano sepa que la criminología es la ciencia social interdisciplinaria más idónea para prevenir la criminalidad. ¿Por qué? Porque en la base de todo crimen existe un conflicto interpersonal. O sea, el crimen no nace en el tipo penal. Eso lo creemos los abogados, como tú, como yo. Bueno, yo ya dejé de creerlo porque yo me cultivaba en la criminología, pero los abogados tenemos el complejo de Adán. Creemos que con el derecho comienza todo, y no es así.
El derecho va detrás de la realidad para normativizar lo que la sociedad y la cultura ya estableció. Entonces, de lo que se trata es precisamente de emplear la criminología para hacer entender a toda la ciudadanía, para lo cual debe comenzar a enseñarse desde el nivel de primaria en los colegios. Mira tú lo importante que sería eso para prevenir conflictos, para administrar y gestionar diferencias que siempre van a haber, que no se va a poder extinguir porque el género humano es así, porque el comportamiento humano está regido por intereses de toda índole. Pueden ser satisfacción de necesidades materiales, satisfacción de necesidades superfluas, ¿no? Meramente de lujo, ornato, aspiraciones, etc. Pero como todos los recursos existentes son menos que los intereses de las personas, hay conflictos, siempre hay conflictos. Pero hay que saberlos gestionar, administrar y resolver. Lamentablemente, estamos colonizados por un pensamiento penal, y mira que quien lo dice es un abogado con 42 años de ejercicio, un abogado penalista. Estamos colonizados por un pensamiento penal que al primer atisbo de conflicto vemos el camino que es denuncio para que se le castigue. Y el castigo ya no es una sanción constructiva, sino es una etiqueta, un estigma y una venganza. Es más, el Estado, desde los orígenes del monopolio de administrar justicia penal, castiga al infractor porque ha desobedecido una norma de él. No lo castiga por el daño que ha hecho a otra persona. Si fuera así, el Estado se preocuparía de que el infractor le pague la reparación civil, y no se preocupa. Es más, en muchos países de Europa, tú debes saber eso, el Estado paga la reparación civil a las víctimas de algunos delitos. Entonces, de lo que se trata es de difundir, promover, fomentar el conocimiento de la criminología, pero repito, no solo un conocimiento académico, científico, sino también un conocimiento para que las personas tomen conciencia de que el paradigma no es mal con el derecho penal, peor sin él. No, de ninguna manera. Porque a penas más graves, más delitos. En criminología hay un pensamiento que es el siguiente. La reacción social, entiéndase penal, genera desviación. O sea que el sistema penal crea crímenes y criminales. Y eso ha sido toda la vida, desde el siglo XIII, cuando el Estado absolutista inventó el monopolio de la justicia penal. Entonces, una vez que promovemos y difundimos y divulgamos la criminología, las personas van a estar en mejor aptitud de poder interaccionar de una manera distinta, en un plano de igualdad. Ese es otro punto que tú estarás de acuerdo conmigo porque tú eres especialista en derechos humanos. Nuestra sociedad, lamentablemente, es una sociedad de desiguales. Así es. Porque no nos reconocemos como iguales. Lo primero es reconocer al otro, quien quiera que fuera, como igual a ti, ontológicamente. Humanamente somos desiguales porque cada uno tiene habilidades diferentes, y solo en ese sentido. Pero ontológicamente iguales porque tenemos la misma dignidad y los mismos derechos. Y los mismos deberes. Entonces, pero no nos reconocemos como iguales, ¿no? Y en consecuencia, allí viene pues el problema del pensamiento colonial, ¿no? Yo soy superior a por lo tanto puedo levantarle la voz, puedo gritarlo, puedo agredirlo. Puedo humillarlo. Igual con la mujer, yo puedo hacer de ella lo que me plazca. Pero mira, una característica de la violencia contra la mujer es que no es episódica, es estructural, y además es instrumental. Se hace para mantener el dominio, porque el hombre cuando agrede a una mujer, cuando la violenta, no quiere romper con ella. Al contrario, quiere mantenerla bajo su sujeción y dominio. Entonces, esta violencia es instrumental, sirve para mantener el statu quo que debe ser cambiado. Pero ¿cuándo será cambiado? Solamente cuando cada uno de nosotros se transforme, evolucione. No debemos esperar nada del Estado porque el Estado simboliza el statu quo. Entonces, el Estado, por ejemplo, el Estado
Da leyes, por cierto, con penas draconianas para los infractores, en la creencia no inocente de que con las leyes va a disminuir este delito, pero el resultado es contraproducente porque se incrementa. Sin embargo, el problema está en que este Estado, que es un Estado naturalmente que conduce a una sociedad machista, sabe que con el expansionismo penal, el derecho penal ya ingresó a los hogares, el derecho penal abarca 95% de las conductas humanas, ya son pocas las conductas que escapan a la tipificación delictiva, ya todo es delito, hasta salir a la calle sin mascarilla, ¿no es cierto? Porque te retienen 4 horas, te ponen una multa, si no pagas la multa, te declaran muerte civil, o sea, no puedes hacer trámites ante el Estado. O sea, imagínate, es un Estado que favorece el statu quo. Consecuencia, mira, estamos acá en el Perú con Amaucha, que en quechua imperial significa no al crimen, tratando de formar una escuela de pensamiento criminológico, porque ninguna ciencia por sí misma va a salvar al mundo, evidentemente. Yo soy un hombre que no cree en los sistemas, cree en los hombres. Entonces, estamos llegando al punto en esta escuela, de... Cree en los hombres para precisar en las personas, ¿no? O sea, en las personas, hombres y mujeres, ¿no? Sí, hombre como sinónimo de especie humana, pues, ¿no? Hombre como sinónimo de especie humana, sí, ¿no? Entonces, decía de que tratando de mejorar, evolucionar, transformarte, ¿no es cierto? Tratando de postergar la violencia, tratando de usar más la razón, porque es lo único que nos distingue como especie humana, vamos a acercarnos mejor a la otra persona. Vamos a considerarlo nuestro igual. No digo que comencemos a amarla, no. Simplemente digo... aceptar. La relación tiene que ser empática. Ponte en los zapatos del otro, en el lugar del otro. Si el otro grita, tú no tienes por qué gritar. El otro grita porque detrás de él hay un sinnúmero de circunstancias personales. Entonces, el problema es que actuamos muy impulsivamente, muy instintivamente y muy poco racionalmente, pese a que somos seres humanos. Aunque recordarás que Domingo Carvalho, gran educador y filósofo peruano, muerto tempranamente, director del Colegio Los Reyes Rojos de Barranco, dijo: el hombre no nace humano, se humaniza a través de un proceso de educación y socialización. ¿Qué ocurre con esto? Depende de la familia, que es el primer espacio natural de socialización del hombre, de hacer que esta criatura utilice la razón y no el instinto, poco a poco. Porque si llegamos a formar un hombre instintivo, impulsivo y menos racional, vamos a ver los mismos problemas que hoy en día tenemos y queremos solucionar a punta de derecho penal. Entonces, el castigo no soluciona nada. El castigo solamente forma 2 clases de seres humanos: rebeldes o sumisos. Y con ninguno de esos haces una mejor sociedad. La sociedad los hombres tienen que ser, o sea, el hombre y la mujer, el varón y la mujer tienen que ser reflexivo, analítico, crítico de la realidad para poder mejorarla. Pero si no va a haber crítica, ¿no? Vamos a estar muy mal, ¿no? Doctor Patio, ha sido realmente una explicación muy clara, muy concreta para nuestro programa y redes sociales. Nos ha esbozado todo el contenido analítico respecto en qué estamos fallando como sociedad, ¿no? Dónde se está originando realmente esta violencia entre personas y sobre todo de los hombres hacia las mujeres, de ahí que se habla de una violencia de género y que también ya incursiona en los integrantes del grupo de familia, ¿no? Que son relaciones de padres con hijos, madres con hijos, abuelos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos realmente que seguir trabajando el enfoque de criminología
porque hay un aspecto que usted también, para ir ya cerrando la entrevista, es que en el derecho penal también lo que ha fallado es el tema de la resocialización de las personas. Probablemente uno de los aspectos por los cuales una mujer no quiere denunciar es por eso, porque dicen, lo meten preso, perfecto, que se vaya a la cárcel, pero desde ahí, ¿no?, me va a mandar a personas para que me maten o me hagan daño o dañen a mis hijos, ¿no?, como lo que usted bien ha dicho, la venganza. Entonces hay esta situación muy grave y son circunstancias reales que se han visto, no es una invención, esto se da en el mundo, en nuestro país, ¿no? Entonces será muchas veces por eso que algunas personas no quieren denunciar, ¿no?, una situación de violencia dentro de su familia por temor a represalias, estando dentro de la cárcel, contraten a personas y puedan hasta matar, ¿no?, a la víctima. Sí, palabras finales. Lo que ocurre es que la pena no resocializa. Eso está históricamente demostrado. En nuestros países de la región, eso se da con mayor dramatismo, porque imaginemos que a un interno penitenciario se le apareció la Virgen y se transformó y sale como una persona, pues, modelo, arquetípica. ¿Qué va a pasar? Sale a la sociedad y ¿qué va a encontrar en la sociedad? Va a encontrar una sociedad mucho peor de la que dejó. Es decir, ¿a quién hay que resocializar? A la misma sociedad. No solamente al infractor, que no se da en nuestros países, no solamente a la víctima, a quien también hay que resocializar para desacostumbrarla de ser víctima de violencia, que tampoco se da, lamentablemente. La víctima sigue en el olvido. Y digo sigue en el olvido porque de un lado se dan leyes de prevención y sanción contra el hostigamiento sexual, la violencia, todo, pero de otro lado, ¿qué tenemos? En los medios de comunicación, en la publicidad, en el marketing, la mujer como objeto, el concepto utilitarista de la mujer. ¿Qué tenemos en los reality? La mujer con prendas diminutas, etcétera, etcétera. O sea, hay un doble rasero en nuestro Estado, ¿no? Entonces, para concluir, pensemos en algo. Todo crimen nace de un conflicto interpersonal. El crimen nace en un proceso relacional, no en el tipo penal, ¿correcto? Y en consecuencia, la única ciencia capaz de prevenir conflictos es la criminología. De la conflictividad que se pretende resolver mediante la violencia surge la criminalidad. Y si la criminalidad se dispara a picos elevadísimos, surge la inseguridad, que es ya general. Entonces, hagamos un esfuerzo por conocer de criminología. Pero al decir criminología no me refiero a la criminología lombrosiana, sino a la criminología contemporánea actual, que es llamada también politología del delito, ¿no? La palabra política está venida menos, pero en su sentido original es una palabra de un significado muy rico. Es simplemente contribuir a la solución de los problemas comunes. Así Eso es. es política, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Ríos Patio. Ha sido con nosotros un destacado abogado, jurista, que ha explicado con palabras muy sencillas, ¿no?, todo el enfoque de la violencia de género desde el punto de vista de la criminología. El doctor Ríos Patio nos ha dicho de que no solo hay que resocializar a quien infringe o al infractor de la norma o de la conducta, sino además a la propia sociedad. Con ese pensamiento nos quedamos, doctor Ríos Patio. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Será hasta otra nueva oportunidad. Muy buenas noches, amigos televidentes. Conmigo será hasta el próximo miércoles. La realidad de la educación nos plantea constantes desafíos.
que nos demandan nuevas herramientas y más conocimientos. Es por eso que en Grupo Educativo Capacítate Perú contamos con cursos, talleres, diplomados, seminarios, conferencias y congresos virtuales de temáticas actuales, que son ofrecidas por especialistas con notable experiencia a nivel nacional e internacional, garantizando una formación de calidad conforme a la exigencia del mercado vigente.